¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Un gusto que nos acompañe nuevamente en una emisión más de Hidalgo Hoy, este programa de la televisión del Estado de Hidalgo, precisamente para contextualizar temas que son del interés de todos sus ciudadanos y de los televidentes. Y como siempre, pues me da mucho gusto acompañar en este espacio a mi querido colega y amigo Enrique Lascano. Enrique, muy buenas tardes. ¿Y cómo estás, Miguel? Me da mucho gusto saludarte. Gracias que nos acompaña en una emisión más de este espacio. Pues efectivamente, la idea de este programa, como usted lo sabe ya de hace casi un año, pues es ir abordando los temas que se van presentando en la agenda estatal, nacional e internacional y tratar de irlos junto con usted entendiendo. Hoy, digamos que en el panorama nacional, pues se presenta una circunstancia pues, que ha sido incluso un poco, diría yo, farragosa, Miguel, que es el tema de la reforma al Poder Judicial. Eh, yo siempre he pensado que cualquier institución que sea manejada por seres humanos siempre es perfectible, en tanto que el ser humano es imperfecto. Entonces, bueno, luego entonces las cosas que manejan siempre se pueden mejorar, siempre se pueden ir perfeccionando y las instituciones no son la excepción. Creo que el poner el acento en una reforma que permitirá en esa lógica avances en cuanto a su eficacia, en cuanto a su economía, en cuanto a su democratización, me parece interesante. Hay otras voces, ¿sí? Muy respetables también, que opinan en contra, ¿no? Que están en contra de esta reforma. Y yo siempre he creído, Miguel, amigos y doctores en derecho que nos acompañan, José Jorge, de Tulio, siempre he creído que la diversidad de opinión eh, puede generar puntos de coincidencia, Miguel, que de ninguna manera pensar distinto nos hace malos o mejores. Creo que la diversidad de opinión, la pluralidad de las opiniones, lo que puede hacer es enriquecer un debate, Miguel. Sí, claro, aunque aquí habría que decir que pues, para muchos juristas, sobre todo gente del Poder Judicial, sus opiniones no fueron tomadas en cuenta, no fueron escuchados, o si fueron escuchados, pues esto no trascendió. Pero bueno, precisamente para hablar de estos temas, me da mucho gusto saludar esta tarde al doctor Tulio Salanueva, abogado experto en temas fiscalistas, muchos años trabajando en el Tribunal Federal de la Fiscal de la Federación. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Gracias, un placer estar con ustedes. Y también Gracias, está con doctor. nosotros el abogado Juan José Martínez, periodista, comunicador, con muchos años también en el ejercicio del derecho y además pues hijo de un exministro de la Suprema Corte. José Jorge, un gusto saludarte nuevamente. Un gusto saludarlos a todos y agradecerte a ti la invitación, Miguel. Muchas Al gracias. contrario, pues estemos de acuerdo o no, nos guste o no, pues la reforma ya se concretó, ya se publicó, ya fue aprobada obviamente por los congresos locales y precisamente mucha gente, sobre todo aquí en Hidalgo, se pregunta qué impacto, qué consecuencias puede tener para el Estado y qué tendría que hacer el Estado precisamente para modificar su forma de elegir a los jueces, dado que en esta primera etapa pues estamos hablando de la sustitución de jueces, magistrados y de los ministros de la Suprema Corte. De la mitad, Miguel. A nivel federal, sí, la mitad, Sí. pero a nivel federal. ¿Quién empieza? Si gustas, puedo empezar yo, Miguel. Adelante, José Jorge. Dentro de la reforma constitucional, en el artículo 116, se plantea ahora que también los poderes locales tendrán que ser, los poderes judiciales locales serán elegidos por voto popular. Le ordena este artículo a las legislaturas locales cambiar su orden jurídico para permitir esto, y en el artículo 8º transitorio les da 180 días para hacer estos cambios legales para realizar las elecciones de los poderes judiciales locales en 2027. Entonces, el reto que tiene Hidalgo y los otros estados es
empezar a ajustar sus legislaciones para poder realizar esta elección para entonces. Claro, todavía tendríamos que ver en qué termina esta confrontación entre poderes a nivel federal, el legislativo y el ejecutivo con el poder judicial, por si hubiese todavía alguna posibilidad de anular la reforma constitucional. Tulio, Eh, a ver, doctor Salanueva. Efectivamente, Miguel Enrique, creo que estamos ante un paradigma en la impartición de justicia en México. Tendrá que adaptarse las entidades federativas y la Ciudad de México a este cambio. Y creo que, aunque se encuentran pendientes de resolver las controversias constitucionales y los medios de defensa que ha interpuesto tanto los miembros del Poder Judicial de la Federación como la oposición, la clase política en nuestro país, la reforma va, lo digo con mucha preocupación, porque decía el senador Monreal, otrora senador Monreal, además que se trata de un cambio sin precedente en la historia jurídica del orbe y por lo tanto la expectativa que tenemos los juristas, la comunidad jurídica, los ciudadanos de a pie, pues es que habrá que hacer muchos cambios y muchos ajustes sobre la marcha y eso lastimará la historia jurídica de nuestro país, las tradiciones legales que vienen desde la antigua Roma. E insisto, es preocupante la forma en que se está haciendo esta reforma. Habrá que estar muy expectantes a cómo se desarrolla en lo sucesivo. Sí, Hay, hay esa controversia, Enrique, desde que se planteó, desde que en febrero de este año el entonces presidente López Obrador mandó un paquete de iniciativas, entre ellas la de la reforma judicial, algo que ya había anticipado, pues a raíz de los reveses que el Poder Judicial le dio a varias de sus reformas constitucionales que fueron declaradas anticonstitucionales o inconstitucionales y que pues no se tuvo que entrar al tema de fondo porque lo que se argumentaba por parte del Poder Judicial es que hubo una serie de violaciones al debido proceso legislativo. Entonces no estamos hablando del qué, sino del cómo. Y esto le da pie al presidente para criticar al Poder Judicial, anunciar esta reforma que se concreta una vez que Morena gana nuevamente la presidencia y tiene una mayoría calificada en ambas cámaras. El tema es no si necesitamos una reforma, todos estamos de acuerdo, como decía Enrique, todo es perfectible, todo se necesita ir mejorando, pero las barras de abogados, los colegios, los juristas, los académicos, los estudiantes de derecho, todos ellos manifestaron su descontento y su rechazo a esta reforma por la manera en que se ha venido desarrollando. ¿Hay forma todavía de que esto dé marcha atrás o ya es un hecho consumado, José Jorge? Mira, yo creo que sí hay una manera legal de echarlo para atrás, pero el problema central va a ser si las autoridades están dispuestos a cumplir, en su caso, reponer el procedimiento si es una cosa de forma, o en su caso, si la Corte decide analizar la reforma constitucional, pues si decide el Poder Ejecutivo y Legislativo tomar en cuenta si la Corte la anulara, ¿verdad? Pero esto es lo que se antoja difícil debido a las actitudes que han tenido los legisladores y la Presidenta de la República, ya que ya hay varios desacatos a las órdenes del Poder Judicial. Y tenemos que recordar que el desacato está marcado como un delito en la ley de amparo y que procedería a un tribunal colegiado a denunciar, digamos, la comisión de estos delitos ante la Fiscalía, y la Fiscalía tendría que pedirle al Congreso el desaforo de los propios legisladores y de la Presidenta de la República. Todo esto, como seguramente lo están pensando, están escuchando, pues se antoja prácticamente imposible. Se antoja, pues sí, ¿quién les va a hacer caso, no? Así es, y además está la instancia internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde también los jueces están esperando tener una audiencia en Washington próximamente, y también la Corte podría decidir que esta reforma lesiona los principios de imparcialidad y de inamovilidad de los jueces. Sin embargo, también Ricardo Monreal ha dicho que si la Corte decide en contra de México, pues no, se sale México del Pacto de San José. Entonces estamos
frente a por decirlo levemente, a una interpretación muy opuesta del orden jurídico. Por un lado se ve que hay autoridades que no obedecen el orden jurídico y por el otro, el Poder Ejecutivo y Legislativo acusan al Poder Judicial a su vez de estar violando el orden jurídico. Entonces esto no se antoja sencillo, se antoja como un nubarrón y pues estamos expectantes todos a ver el desenlace de esta crisis constitucional. Hay en el análisis de todo esto, ha habido información de jueces, de lo que ganan, bueno, yo lo ganan desde hace tiempo, igual seguramente lo ganaban otros ministros, ¿no? Que estuvieron antes en esos cargos, lo siguen ganando los ministros ahora, ¿no? Y lo que es una realidad dolorosa es que ha habido casos donde se ha comprobado a la mejor prácticas de corrupción de algunos jueces, tal, pero me queda claro que el Poder Judicial es muy grande, hay una gran cantidad de trabajadores y uno no puede utilizar la tabula rasa, ¿no? A rajatabla, decir, bueno, estos son todo el Poder Judicial. No, yo creo que hay, como en todo, hombres y mujeres honestos y honrados, hombres y mujeres que no lo son. Yo les preguntaría a propósito de esto que decía el doctor Martínez, le preguntaría al doctor Salanueva. A ver, Tulio, dice la presidenta de la República que no se ha caído en desacato. Cuando un juez federal ordena que se baje esto del diario oficial de la Federación, los mandatos de los jueces entiendo que tienen dos posibilidades: o se atacan o se acatan, ¿sí? Déjame ir una pausa que nos están pidiendo de producción, doctor, y regreso contigo a la respuesta de este asunto. Vamos a un corte, Miguel. Vamos a una pausa y enseguida continuamos. Bien, ya estamos de regreso en Hidalgo Hoy, analizando la reforma judicial, las implicaciones que tendría y sobre todo qué harían los estados, en este caso Hidalgo, para aprobar la suya a nivel local. Y le preguntabas, Enrique, al doctor Salanueva, si hay un desacato, como argumentan algunos juzgadores, y no lo hay de acuerdo a lo que dice la presidenta Sheinbaum con respecto a estas suspensiones que han dado los jueces, doctor. Mira, en primer lugar, Enrique, decir que efectivamente la corrupción es un flagelo muy grande para las instituciones de este país. Ha tocado efectivamente al Poder Judicial, pero no solo eso. Quienes litigamos, quienes estamos postulando los casos todos los días, sabemos que además de la corrupción, la institución propiamente, el Poder Judicial, se encuentra rebasado. De tal manera que no solo es las dádivas, no solo se trata de prebendas que se otorgan, que es un fenómeno, insisto, reprobable. Lo cierto es que puede ser inoperante incluso. Los casos que ingresan hoy en día a un tribunal, a un juzgado de distrito, rebasan la capacidad que estos tienen para resolver técnicamente, y de ahí un gran rezago que además hace más grande la necesidad de una reforma judicial. Por lo tanto, creo que, como decías bien, la totalidad de la comunidad jurídica, yo no he encontrado una voz que desautorice la necesidad de una reforma judicial. Bien dicho esto, efectivamente creo que el Poder Judicial, eh, el mandato que tiene un juez de distrito no es absoluto, no es inamovible, no es cosa juzgada en primera instancia, y efectivamente hay recursos en contra de las suspensiones que dictan los jueces, como en el caso. Quiero decir, sin tener la certeza absoluta, que efectivamente el equipo
Judicial de la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, ha interpuesto los recursos correspondientes en contra de estas suspensiones. Y de ahí, en primer lugar, tendría la razón la hoy presidenta de decir que no son mandatos absolutos. Pero además de ello, técnicamente, como decía Jorge, efectivamente estamos ante una crisis constitucional, que no es más que la interpretación opuesta que está haciendo por una parte el Poder Ejecutivo de las determinaciones y de las resoluciones que ha realizado el Poder Judicial. Y esto pues efectivamente constituye una crisis y no abona de primera instancia la gobernabilidad que necesitamos tanto la comunidad jurídica como todos los mexicanos. Cada día que se agrava esta crisis, pues se retrasan los asuntos de los cuales Sí, claro. conoce no solo la Corte, sino los tribunales inferiores. Y esto pues es un problema que se está haciendo cada día más grave. Debemos exigir, pugnar por la gobernabilidad, por un acuerdo al que deben llegar ambos poderes para que esto no siga creciendo, estimado Enrique. Muy bien. José Jorge, ¿qué opinas? Sí, me gustaría agregar algo que considero que es muy importante, que es efectivamente no son cosa juzgada las decisiones de los jueces de distrito. Sin embargo, la decisión del gobierno y del Congreso ha sido atacar la resolución en la opinión pública y parece que no hay registro, o creo que hay un registro de justamente disputar la decisión del juez ante un tribunal colegiado, que es lo que prevé el orden jurídico. Otra de las cosas que son innovadoras en México, por decirlo así, no solo la elección de los jueces, es que el Poder Ejecutivo y el Congreso no recurran las decisiones del otro poder, del Poder Judicial, en lo que prevé el propio orden jurídico, es decir, ante la Corte o ante un tribunal colegiado. Y esto es lo que, como bien dice Tulio, pues está provocando un problema de gobernabilidad porque en vez de atacar esto y que no haya esta crisis constitucional, hay una decisión de no hacerlo. ¿Por qué? Es una buena pregunta. No sé si el Ejecutivo y el Legislativo piensan que el Poder Judicial es parcial o piensen que es juez y parte y entonces no les dará la razón, pero el hecho es que esto está sucediendo y es un hecho muy grave porque lo que necesitamos también, como decía Tulio, pues en una reforma pues son más tribunales, más juzgados, porque lo que puede pasar en Hidalgo y en otros estados, igual a nivel federal, es que vaya a haber un retraso mayor de la resolución de los asuntos porque los jueces apenas van a llegar a conocer los asuntos que los jueces anteriores ya conocían muy bien. Y hay como, digamos, un ideal en la nueva legislación donde se le pide a los jueces en casos fiscales decidir en 6 meses, pero pues eso es un buen propósito porque para hacerlo necesitan tener las condiciones para hacerlo y para eso necesitan tener más tiempo para resolver, pero el rezago lo impide. Entonces no hay un ataque del fondo del problema en la impartición de justicia y lo que se puede esperar es que por lo pronto del lado de los poderes judiciales pues no va a haber una justicia más pronta y expedita y el problema, por ejemplo, de la inseguridad pública que ocasiona muchos asuntos penales, pues tampoco, del lado del Poder Judicial tampoco va a aportar mucho para su solución. Eso es lo que podría yo agregar. Muy bien, lo que Miguel. dices es cierto, porque leía que cada juzgado tiene en promedio entre 4 y 5 mil asuntos, ¿no? Que es una locura. Y los jueces que ya conocen o medio conocen esos temas tardan demasiado, precisamente Imagínate. por el volumen de trabajo. Cuando lleguen los nuevos, pues en lo que se enteran, los revisan, va a retrasar muchísimo más la impartición. Y además, pues estaría en duda también el tipo de decisiones que tomen los juzgadores, ¿no? Porque si no conocen bien el tema, pueden tomar una serie de decisiones erróneas o contrarias. Ahora, como ustedes mencionan, quizá el tema más urgente que no se ataca en esta reforma es el de los ministerios públicos, el de las fiscalías, porque son las que abren las carpetas de investigación. En muchos casos, y me consta, las integran mal para que después cuando llegue al juez, el juez tenga que soltar
a los detenidos, ¿no? Es como una trampa para que yo hago que Es una violación al debido proceso. te detengo, te presento, se hace una mala indagatoria, se consigna al juez y el juez dice, pues yo no lo puedo retener porque esto está mal hecho. Si quieren, vamos a retomar este tema después de la siguiente pausa. No se vayan. Bueno, ya estamos de nueva cuenta en esta mesa de análisis sobre el tema de la reforma al Poder Judicial. Hay algunas cosas que vale la pena, Miguel, recuperar de este asunto. Hace rato hablabas que de pronto pues se integran mal las carpetas y los encargados de ejercer una judicatura pues no tienen opción más que soltar porque está mal integrado el proceso, ¿no? Y pues esto es una causal para que los puedan dejar libres, ¿no? Más allá de este tema, más allá de fallas, digamos, procesales, Miguel, de procedimiento, se me ocurre preguntar algo que tiene que ver, digamos, con la practicidad del tema, ¿no? Por ejemplo, se van a escoger cientos de juzgadores. Ese va a ser un trabajo complicado, entre otras cosas, por el reto y porque de suyo revisar la trayectoria de muchos jueces va a ser complicado, Miguel. Creo que se van a tener que explorar caminos para poderlo hacer más fácil la elección de juez, magistrados y ministros, en todo caso. ¿Tú qué piensas, José Jorge? Lo ideal hubiera sido empezar con las fiscalías, con los ministerios públicos. Sí, mira, yo creo que el problema es de principio. Ya desde hace muchos años, muchos gobiernos, desde la Fiscalía, lo que era antes la Procuraduría General de la República, decidían culpar al juez cuando no les aceptaban o una orden de aprehensión o algunas pruebas. Entonces, desde el ángulo del Poder Ejecutivo, pues el Poder Judicial tenía la culpa. Y si uno entraba a un análisis de los asuntos, pues te dabas cuenta que las carpetas, como bien dicen, estaban mal integradas. El Poder Judicial tomó muchísimos años para construirse con una especialización muy grande. No en balde hay una escuela judicial donde los funcionarios se preparan para ser jueces y esto les da una solidez y una especialización muy grande que no ocurre en el Poder Ejecutivo. Y es por eso que cuando se critican los salarios hay una mala concepción del asunto. Tampoco. Exacto, menos, ¿no? Porque ahí tu representante popular, pues puede ser de los ambulantes, del oficio que tú quieras, que por más digno que cualquier oficio sea, pues no te ofrece los conocimientos requeridos. También por eso hay órganos en la Cámara de Diputados para asesorar a los legisladores, los cuales no siempre son tomados en cuenta. Entonces, centrándonos en el tema del Ministerio Público, y pues creo que el problema fundamental está ahí, en la eficacia de los ministerios públicos, no se diga de las policías, para poder avanzar a resolver los problemas de justicia del país. Sin embargo, yo siempre lo digo de este modo coloquial, yo creo que se le está cortando la pierna buena al enfermo, porque justamente el Poder Judicial Federal es el que está más capacitado para proveer justicia. Y está sobrecargado de trabajo. Yo recuerdo que mi papá, que muy diferente a la imagen que se hace de los ministros y de los jueces, mi papá empezó repartiendo boletos en un tranvía y mi abuelo era el chofer del tranvía. Y desde abajo estudió la carrera de Derecho y llegó a ministro de la Corte. Y él muchas veces se quedaba dormido en la mesa del comedor con los expedientes ahí de tanto trabajo que tenían. Entonces, si dicen, ay, pues que ganan mucho, pues es que no han visto cómo trabajan. Y por otro lado,
es muy desafortunado también que cuando se dice que ganan más que el presidente, sea también una mala concepción, porque el salario está integrado por todas las prestaciones. Entonces, lo que son las prestaciones de un presidente son mucho más grandes que las prestaciones de un ministro de la Corte. Entonces, bueno, para concluir este punto, pues yo creo que la mejor reforma hubiera sido una reforma de incrementar la capacidad y los ingresos del Ministerio Público para evitar casos de corrupción y todo lo que sucede en el país en este tema. O sea, más juzgados, más juzgadores, más presupuesto, que de eso no se habla en esta reforma, ¿no? Es decir, hacer incluso mucho más con menos, ¿no? Porque un tema que mencionas, que es el del sueldo, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, los generales, los que están en las zonas militares o las personas que están en la seguridad pública, pues ellos trabajan mucho más porque a veces trabajan 24 por 48, hay veces que se avientan varios días sin descansar, sin dormir, pero además siempre están exponiendo su vida. Entonces, el que una persona de este tipo de trabajo gane más que otros, pues yo creo que es plenamente justificada por los riesgos, ¿no? Entonces, eso de tasar a todos con la misma base, yo creo que no es conveniente, porque además en un juzgador se les pagaba o se les paga mejor precisamente para tratar de evitar que caigan actos de corrupción para generar un mayor ingreso cuando su sueldo no alcanza, digamos, para vivir de la mejor manera. ¿Qué piensas al respecto, Tulio? Mira, creo que efectivamente hay un problema ahí de interpretación. A mí me llama la atención que bajo ninguna circunstancia con esta reforma se acude al derecho comparado, a la experiencia de otros países, de otras tradiciones jurídicas. Sin embargo, yo creo firmemente que no solo es el problema de los salarios. Te decía, quienes postulamos todos los días, sabemos que hay ineficiencia, sabemos que aún a pesar de la carrera judicial, hay nombramientos de ciudadanos que no cumplen con el perfil judicial y creo que hoy en día es el mayor problema que tenemos en la carrera judicial. A pesar de que se presume de esta importante vía para la profesionalización del personal jurídico, en muchas ocasiones encontramos sentencias, encontramos actos jurisdiccionales que no están debidamente fundados y motivados y que no se debe más que a la falta de conocimiento o la falta de capacidad de quienes son nombrados para ejercer esta función. Y yo no veo cómo vaya a solucionarse este grave problema nombrando a los jueces por voto popular. Evidentemente, quien tiene esta función, pues va a perjudicar o cuando menos va a emitir una resolución en contra de los intereses de alguna de las partes y por lo tanto no es a través de la simpatía de los ciudadanos que puede ejercer en forma ética y profesional Sí, claro. función. Creo que la situación es mucho más compleja aún, e insisto, cuando no acudimos a fuentes de derecho, cuando no acudimos a la experiencia de otras tradiciones jurídicas y pretendemos innovar a partir simplemente de un capricho de algún político, pues no creo que lleguemos a buen puerto. Ya lo dijo Evo Morales que durante su mandato intentó eh, llevar a cabo la designación de los jueces a través de voto, que no fue la mejor decisión y que no ha sido la mejor experiencia para Bolivia, de tal ¿Y suerte dieron marcha atrás en Bolivia? ¿Volvieron a cambiar? están en ese proceso, pero aun cuando sigue funcionando de alguna manera el sistema, pues ya las más altas autoridades políticas han señalado que no ha sido la mejor decisión. Tiene sus matices, evidentemente el caso boliviano tiene alguna similitud con la reforma que tiene de nuestro país. Se cita en la exposición de motivos de la reforma, pero también tiene diferencias importantes como el Tribunal de Disciplina Judicial y aún en este caso, yo creo que, como te decía, no es la mejor decisión para nuestra cultura jurídica. Yo quisiera preguntar si ya estamos hablando, digamos, bajo una visión crítica de la reforma, ¿qué aspectos positivos le ven nuestros especialistas? A ver, eh, doctor Salanueva, doctor Jiménez, a ver, ¿qué le encuentran de positivo a estas reformas?
José Mira, Jorge, o no. Bueno, me va a ser difícil contestar esta pregunta porque creo que los contras son mucho más que los pros. Yo creo que si hay algo positivo es que la gente se podría involucrar un poco más en los temas de la justicia y en conocer un poco Estamos más teniendo problemas con tu señal, José. cómo funciona jurídico, porque todos desde la escuela, los principios, los derechos, ¿todavía o estamos bien? Estamos ¿Me bien. escuchan? Sí, adelante, Okay. maestro. Sí, yo creo que el conocimiento del derecho es muy importante en una sociedad. Entonces, quizás sea una manera de acercarse un poco más y de poder conocer cómo se resuelven los asuntos. Ahora, de todas maneras, esto se puede complicar porque considere que es justo, ¿verdad? Y no, muchas veces no coincide esto con la ley. A lo mejor tendrá que haber un periodo de conocimiento y a la larga pudiera ser que se empataran, digamos, un poco más los conocimientos del derecho con la opinión pública. Pero yo creo que tendría que pasar mucho tiempo para esto, que esto ocurriera, el electorado votaba por los jueces. Creo que hubiera sido mejor si ya se tomaba esta decisión, empezar a cubrir las plazas con las vacantes y que fuera una reforma de largo tiempo, porque hacerlo todo en dos plazos tan cercanos y afectando los derechos de tantas personas y su capacidad y su futuro, pues creo que hace una reforma un poco atropellada o un mucho atropellada que puede, vamos, no llevar a buen puerto estos beneficios que podrían llevarse a largo plazo. Muy bien. Maestro Salanueva. Bueno, yo creo que tiene muchas bondades. A pesar de lo que se ha dicho, quisiera decir en primer lugar que no era exagerado o no es exagerado lo que decía el titular del Ejecutivo en cuanto a que el sistema jurídico de nuestro país se encontraba de alguna manera podrido. Aunque es una frase sumamente agresiva, efectivamente los flagelos que ya comentamos, la corrupción, la falta eh, de El profesionalismo nepotismo, de ¿no? algunos jueces, por supuesto el nepotismo, pues son cuestiones que ya se encontraban o se encuentran sumamente arraigadas en nuestra tradición legal y por lo tanto la sola intención de modificar este tipo de situaciones pues ya es encomiable para nuestra cultura jurídica. Ahora bien, creo que no solo esto, creo que existen también áreas de oportunidad que por supuesto también deben cubrirse con esta reforma judicial. El solo hecho, como decía Claudia Sheinbaum en su toma de protesta de pretender que el Poder Judicial se democratice, pues hace que esta intención cobre mucha vigencia. Efectivamente, el Poder Judicial no solo era a través de la profesionalización, había el famoso dedazo, había personas que por el solo hecho de ser o de tener alguna carrera o trayectoria política eran nombrados como juzgadores y esto pues demeritaba mucho la impartición de justicia en el país. El problema es, como decía Jorge, esa curva de aprendizaje que de ninguna manera va a poder obviarse. En cualquier sistema, no solo el jurídico, debe haber este tiempo para que el Preparación, sí. juzgador conozca el nuevo sistema y esto pues va a hacer aún más laborioso el camino que tenemos los litigantes y los ciudadanos para acceder a una sentencia justa y equitativa, como decía Morelos. Miguel, Entonces, Miguel. hablamos de que es una buena idea, como ya decíamos, una reforma, nadie está en contra de la reforma. No, yo no creo que sea una buena idea. Hay buenas intenciones, pero la idea a mí me parece muy mala. O sea, La hay forma en buenas que se pretende hacer, intenciones, pero la forma
pues para muchos no es la mejor ni la más adecuada por todas las implicaciones que tiene. Ahora, se ha dicho, por un lado, por parte de los trabajadores del Poder Judicial, los de base, que se van a afectar sus derechos humanos. Por parte de los promotores de la reforma, dicen que no, porque se van a respetar sus horarios, su antigüedad, el sueldo, prestaciones. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la realidad? Más allá de los jueces, magistrados y ministros, José Jorge, ¿qué va a pasar con los derechos laborales adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial? Creo que no solo es parte del problema con esta reforma un diagnóstico equivocado de los problemas del país en la impartición y procuración de justicia, sino que también hay una concepción errónea de cuáles son los derechos laborales en general. Porque al decir que no se afectan los derechos laborales, pues se está hablando de que si te vas, te van a dar tu indemnización, te van a liquidar conforme a la ley, te vas a llevar tus bonos, todo lo que tú quieras. Pero no se está hablando del derecho a la estabilidad en el trabajo o, como se conoce en el campo del Poder Judicial, a la inamovilidad judicial. Esos son derechos laborales también, no que te vayas a tu casa con las prestaciones. Y además uno tiene el derecho de que no le quiten a uno el trabajo, sino por causa justificada. Y esto no existe, es decir, no hay un juicio, es parte de la discusión en los juicios de amparo, es decir, uno no puede ser despojado de sus bienes y de sus derechos, sino mediante juicio. Y esto es, ¿no? Y eso es un derecho humano, y esto es a rajatabla por una decisión del Poder Ejecutivo y del Congreso. Entonces, desde ese ángulo no se están respetando los derechos laborales. Ahora, vamos a una pausa, si nos permiten. Sí. Se nos acabó el tiempo en este tercer bloque. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro último para precisamente pues, hablar de lo que nos falta y de las conclusiones. Bueno, estamos de nueva cuenta en esta última parte de la emisión de Hidalgo Hoy. Mire, yo, lejos de ser experto en nada y menos en estos temas jurídicos, adivino, por supuesto, distintas opiniones. Siempre he creído que el trabajo de los periodistas, de los comunicadores, es acercar una verdad, ¿sí? Una verdad que esté sustentada en datos duros, ¿sí? Porque lo demás es especulación. Cuando se trata de una iniciativa como esta, o de calificar a lo mejor un trabajo político, como por ejemplo la administración anterior federal, yo siempre he creído que hay que tener dos elementos. Primero, tenerla, ¿sí? Primero que floten las cosas para poderlas ver, y luego tomarle la distancia, ¿sí? En el tiempo y en el espacio para poder tener la objetividad y los datos duros para comprobar su realidad. En este caso, yo no sé si coincidas, Miguel, doctores, en que habrá que esperar, porque sí, digamos que el proceso no ha sido terso, ¿no? El proceso ha estado enconado, pero bueno, seguimos bordando sobre un factor impredecible, Miguel, que es el futuro, ¿sí? ¿Cómo va a aplicar y cómo va a operar? No sabemos, no sabemos. Esa es una realidad. No sabemos, tenemos antecedentes, lo que decían hace rato de Bolivia, en fin. Yo creo que valdría la pena, y se lo pregunto a los doctores invitados, a los constitucionalistas, dar el beneficio de la duda y esperar a ver cómo opera. ¿Qué opinan de esto, doctores? Bueno, yo creo que no habría lugar, por supuesto, a dudar, como decía, de las buenas intenciones, en tanto efectivamente la comunidad jurídica señala la necesidad de un cambio de timón en el sistema judicial. Sin embargo, ninguna reforma históricamente que se lleva al vapor, no solo en materia judicial, sino como se pretende
en este caso, ha tenido éxito. Para muestra la contradicción legal que señaló Diego Valadez en los artículos que hacen la elección del presidente de la Corte, y por lo tanto, insisto, en tanto no exista la voluntad jurídica de las partes involucradas, que no son solamente los miembros del Poder Judicial y el Poder Legislativo, sino los propios trabajadores del Poder Judicial, pues no habrá avance. Creo efectivamente, como dices, Enrique, que el camino es sumamente complicado. Efectivamente, las controversias constitucionales aún están por resolverse, y aquí llama la atención, cuando menos, la intención de la Corte de analizar una reforma constitucional en cuanto al fondo de la materia. Esto no sucedía en nuestro sistema judicial. Hay precedentes, hay tesis de jurisprudencia que prohíben expresamente esta circunstancia, y sin embargo ahora, conforme a esta reforma, hay cuando menos la intención de analizarla. Hay instancias internacionales, la Corte Internacional de Derechos Humanos y otras voces que pretenden inferir en este proceso. Insisto, en cuanto no haya la voluntad política para resolver este conflicto, nos encontramos sumamente empantanados, preocupados, y los que tenemos asuntos en la Corte, pues simplemente a la expectativa de lo que vaya a suceder. Se encuentra en juego en muchas ocasiones el patrimonio, la vida, la libertad de las personas, y esta parálisis no abona en absoluto a resolver los problemas de los ciudadanos. Doctor Jiménez. Martínez, doctor. Perdón, doctor José Jorge, perdóname. Perdóname, por favor. No hay problema, no hay problema. Bueno, Se va a enojar, el ministro Martínez, que estoy cambiando el apellido. Perdóname, por favor. Yo más que beneficio de la duda, me gustaría tener alguna esperanza para, retomando lo de los derechos laborales, que los que no son jueces, que son secretarios de juzgado, los secretarios de estudio y cuenta, puedan ser conservados en su posición para hacer la curva de aprendizaje menos pronunciada. Sin embargo, pues no hay buenos antecedentes, por eso mi esperanza es tenue, porque cuando llegó Morena al poder no respetó se me va el nombre ahorita, perdón, el servicio profesional de carrera. Así es, que no existe como tal Poder Judicial, pero sería bueno que si se garantizaran los derechos, es que esa gente fuera inamovible también, salvo por sanciones graves, pero pues la ministra Bartres llegó despidiendo al personal que tenía. Ella se justificó que no era tan eficaz como los otros ministros porque estaban su equipo en la curva de aprendizaje. Entonces, lo que pasa con los partidos políticos, y por eso se sospecha de una posible parcialidad de los nuevos jueces, es que pues van colocando a su gente. Es el pago por la militancia y por la lealtad. Ojalá esto no ocurra, ¿verdad? Porque pues afectaría mucho más el servicio que el Poder Judicial tiene que proporcionar y que tiene que ser más eficaz que lo que ha sido, ¿no? Pues yo creo que esto último, Miguel, estas últimas reflexiones, pues nos permiten establecer, digamos, un análisis más claro. Es decir, yo me quedaría recapitulando. Sí hay problemas en el Poder Judicial, sí requiere de cambios. Quizá el cambio tendría que haber sido más, digamos, aterciopelado, ¿no? Gradualista, quizá decían algunos, ¿no? El tema es que ahí está, es cosa juzgada, ¿no? Pareciera que es cosa juzgada, ¿no? Y habrá que entrarle a esta circunstancia. Ojalá, como decía también José Jorge, se queden estos puestos que ayudarán a los nuevos juzgadores, pues a que sea menos complicado, en su caso, el comienzo de su responsabilidad, Miguel.
Sí, yo coincido. Bueno, para recapitular, hay dos problemas con la reforma. Uno de los jueces hacia arriba, porque quieran o no, van a perder la mayoría sus puestos por los cuales se prepararon durante muchos años. Muchos ya dijeron que no van a participar, que prefieren prejubilarse o simplemente prefieren no estar en estas listas para no avalar una reforma con la que no están de acuerdo, ¿no? Y dos, los derechos laborales de los que hablábamos, de los trabajadores, de los jueces hacia abajo, los secretarios, etcétera, que efectivamente sería ideal que se queden porque pues, son los que hacen la talacha y los que soportan precisamente todo El lo demás, andamiaje. ¿no? Todo el andamiaje, en este caso jurídico. Sí. Pero yo creo, tristemente, que para que veamos resultados positivos en la impartición de justicia, que sea más expedita, que sea más rápida, valga la expresión, que sea más justa, yo creo que van a pasar mucho tiempo antes de que realmente nos podamos dar cuenta. Y en esta curva de aprendizaje de los nuevos juzgadores, me imagino que habrá muchos tropiezos o errores, pero sobre todo yo esperaría que los que lleguen sean realmente los mejores de las propuestas que lleguen a esas listas y que una vez que lleguen al cargo, no importa si es juez, ministro, ministro de la Suprema Corte, magistrado, etcétera, que únicamente le respondan al derecho, a la Constitución y no a los partidos políticos o a los grupos de poder o al legislativo o al ejecutivo, es decir, que realmente sean independientes y que tomen sus decisiones conforme a derecho y no conforme a presiones o a intereses, ¿no? Yo eso es lo que esperaría. No sé qué esperarían ustedes para concluir, Tulio y José Jorge. Bueno, ese es el buen deseo, que la gente responda a las leyes. Sin embargo, justamente al poner en juego la elección popular es poner en juego a la opinión pública. Y yo recuerdo mucho del trabajo de mi papá que justamente la obligación del juez era no leer periódicos, no escuchar a nadie, sino nada más lo que está en el expediente. Lo que no está en el expediente no está en el mundo, se dice en la esfera del Poder Judicial. Entonces, bueno, para, parece más difícil que esto se dé ahora por la reforma, pero ojalá con el tiempo, pues estos jueces, aunque sean electos popularmente, vayan a concentrarse en sus expedientes, en los asuntos y en lo que diga la ley. Ese es mi mejor deseo y espero que si la reforma termina por concretarse y fallan todas las impugnaciones, que a la larga tengamos un mejor poder judicial. Muy bien, doctor Salnueva. Pues mira, yo creo que la manera en que plasmas la intención de que se convierta el Poder Judicial en un órgano ejemplar es valiosa, pero el grave problema que tiene en este momento la reforma, conforme a las leyes secundarias que se están aprobando en este momento en el Congreso, es que deja desafortunadamente la decisión de la designación de los candidatos a los partidos políticos. Eso de ninguna manera va a abonar a la profesionalización de los jueces, a la calidad de las personas que van a impartir justicia, y por lo menos creo que desde este momento, pues evidentemente la trayectoria política, los méritos políticos y las relaciones se van a privilegiar por encima de la capacidad para resolver problemas judiciales, que es lo que efectivamente necesitamos en este país. Ojalá y me equivoque, insisto, la reforma de sí tiene una buena intención, pero la manera técnica en la que se está implementando tiene muchas dudas y eso es sumamente preocupante para la comunidad jurídica. Pues bueno, a mí Enrique, esperemos a ver pues que se defina si la Suprema Corte se va a pronunciar sobre el fondo o sobre las violaciones al proceso legislativo, ver qué pasa con eso, qué pasa con las suspensiones que han otorgado algunos jueces,
Y mientras tanto, pues de manera paralela, el legislativo y veremos si el INE en su momento continúan con esta ruta para definir la logística y la estructura para la votación de los jueces. Así es que si nos lo permiten, pues podríamos seguir platicando nuevamente en las próximas semanas, Tulio, Jorge, José Jorge, pues para ver qué derrotero van tomando las cosas. Bueno, yo también haría la invitación para que nos acompañaran los doctores. Tengo digamos, tengo realmente el deseo de que esta reforma, mira, y lo digo porque en realidad hay muchas cosas que son en el marco del derecho muy dolorosas. El que una persona esté en prisión, en que una persona pase años sin que tenga sentencia. Hay muchas cosas en el Poder Judicial que han pasado que resultan muy dolorosas. Esa es una realidad. Personas que están en prisión porque no han tenido una buena defensa, personas que porque no hablan la lengua estas cosas tienen que cambiar. Esa es una realidad, sí o sí. Creo que independientemente de esta reforma, se hace necesario que haya una visión diferente de la aplicación del derecho, Miguel. Entonces, bueno, habrá que esperar. Pues habrá que esperar y ya estaremos conversando con nuestros invitados sobre estos temas para arrojar un poco más de luz al respecto. Pues ya nos vamos, Enrique, José Jorge, muchas gracias, maestro Salanueva. Gracias, doctores, gracias, Miguel. Gracias a ti y sobre todo gracias a todo el equipo de producción de TV Hidalgo y a la gente que nos escuche y que nos vea. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Omar.